El Ministerio de Apologética San Francisco de Sales de la Renovación Carismática Católica de Costa Rica presenta el bautismo. Te damos gracias, Padre eterno, Padre amado, porque esta noche nos reúnes una vez más, finalizando esta primera parte del curso. Te damos gracias, Señor, porque nos has permitido perseverar. Gracias, Señor, por el don de la sabiduría, por tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, porque nos has permitido conocer un poquito, Señor, de tu doctrina que tú diste a tu iglesia, la Iglesia Católica. Gracias te damos, oh Padre Celestial, porque nos has permitido conocer a nuestros hermanos, porque nos has permitido compartir, porque nos has permitido demostrarnos tu amor. Señor, dígnate a llenarnos una vez más de tu Santo Espíritu. Llénanos, Señor, dándonos humildad, dándonos sabiduría, dándonos inteligencia, dándonos perseverancia, dándonos mucho amor, para que podamos, Señor, salir de aquí compartiendo el mensaje de palabra de vida eterna a nuestros hermanos y muchos sean alcanzados por tu gracia, por tu bondad y por tu amor. Mamá María, gracias por acompañarnos en este curso. Te pedimos, oh Madrecita, que sigas intercediendo y rogando por nosotros y que nos ayudes a perseverar para llegar contigo hasta el fin y gozar de la plenitud del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, continuamos con otro sacramento instituido por nuestro Señor Jesucristo, como es el sacramento del bautismo. Sacramento del bautismo. La semana pasada vimos el sacramento de la reconciliación o de confesión de pecados, principalmente en la cita de Juan 20, 21, 23. Y ahora vamos a ver el sacramento del bautismo. ¿Qué decíamos? Que era un sacramento, signo visible de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Un signo visible de la gracia de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones. Dios se sirve de nosotros y de las cosas para poder mostrar su gracia. Porque todo lo que Dios ha hecho es bueno. Y porque todo ha sido redimido por los méritos de Jesucristo, su Hijo. Por eso hoy vamos a ver el sacramento del bautismo. Sacramento del bautismo. Hay que decir que antes del siglo XVI, el sacramento del bautismo no había sido discutido por nadie. Toda la cristiandad, la Iglesia Católica, desde el tiempo de los apóstoles, ha tenido el sacramento del bautismo, bautizando niños desde los apóstoles, desde tiempos apostólicos, hasta el siglo XVI, en el cual se dio la reforma protestante, y a partir de ahí se puso en discusión el sacramento del bautismo. Pero durante 16 siglos, el sacramento del bautismo es entendido en la iglesia como un sacramento que regenera al ser humano, que lo vuelve hijo de Dios, que lo limpia del pecado original, que lo lava del pecado original, que lo hace miembro de la iglesia, que lo injerta en el cuerpo místico de Cristo, que perdona los pecados, que lava los pecados, que limpia los pecados, que regenera. ¿Cuál es el pensamiento de los hermanos no católicos con respecto al bautismo? Posición protestante. El bautismo en agua no tiene poder salvador en sí mismo. Eso dicen los hermanos no católicos. El bautismo en agua no tiene poder salvador en sí mismo. Se bautiza a la gente no para que sea salva, sino porque es salva. Por lo tanto, no podemos decir que el rito sea absolutamente necesario para la salvación. La elección del convertido a la gracia y gloria de Dios es completada al ocupar su lugar públicamente como miembro de la Iglesia de Cristo. Esto se tomó de Teología, Biblia y Sistemática de Meyer Perlam. O sea, los hermanos no católicos dicen que el bautismo es simbólico, que el bautismo no produce nada, el rito no produce nada, sino que es una confirmación de la persona de algo, de la salvación que ya recibió.
Acuérdense que dentro de la doctrina no católica se sostiene que ellos son salvos solo por la fe. Al ser salvos solo por la fe y nada más que por la fe, no necesitan de nada más. Por lo tanto, si dijeran que se necesita el bautismo, que el bautismo sea necesario para la salvación, entonces ellos mismos estarían diciendo que no son salvos solo por la fe. ¿Me explico? Ahí es donde viene el dilema de los hermanos no católicos. ¿Cuál es la posición católica con respecto al bautismo? Lo vamos a leer del Catecismo de la Iglesia Católica. Dice: el santo bautismo, no tengo en este momento el numeral, ustedes lo buscan. El santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida, o sea, la puerta de la vida en el Espíritu y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Regenerados, vueltos a generar. Llegamos a ser miembros de Cristo, somos incorporados a la iglesia y hechos partícipes de su misión. Catecismo de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, por tanto, sostiene que el bautismo sí es necesario para la salvación. Es la puerta que nos abre para entrar a la iglesia, para ser limpios del pecado original, que nos lava, que nos libera y que nos injerta al cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Vamos a leer San Juan capítulo 3 versículo 5. San Juan capítulo 3 versículo 5. Los hermanos le dicen, los hermanos no católicos le dicen, es que hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Para ser salvos hay que nacer de nuevo. Y nosotros decimos sí. San Juan capítulo 3 versículo 5. Y nosotros decimos que sí, que hay que nacer de nuevo. Pero para ellos el nacer de nuevo es una aceptación de Jesucristo como Señor, Salvador y Mesías. Y con eso basta para la salvación. Una manifestación pública. Se basan en San Juan 3:5. Vamos a leer 3:3. En verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Seguimos leyendo, versículo 4. Dícele Nicodemo, ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús. Ese es el versículo 5. En verdad te digo, el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Palabra de Dios. El que no nazca ¿de qué? Del agua y del Espíritu. Entonces Jesucristo está diciendo que para poder entrar al reino de los cielos es necesario nacer del agua y del Espíritu. O sea, cuando Cristo está hablándole a Nicodemo en este pasaje, en esa conversación, Cristo le está diciendo a Nicodemo que es necesario nacer del agua, y nacer del agua es bautizarse. La iglesia cristiana lo entendió desde el puro principio, es necesario nacer del agua y del Espíritu. El agua como signo visible de la gracia de Dios. El agua es el signo visible de la gracia de Dios que se da en este sacramento. Y claramente Cristo está diciendo que hay que nacer del agua y del Espíritu. Y Cristo está hablando de bautizarse, porque inmediatamente que termina él de hablar con Nicodemo, si usted pasa rápidamente al versículo 22, se lee: después de esto se fue Jesús con sus discípulos al país de Judea, y allí se estaba con ellos y bautizaba. Palabra de Dios. Dio la enseñanza, inmediatamente salió de ahí a bautizar. Entonces Jesucristo estaba hablando del bautismo cristiano,
del bautismo que regenera a la persona, que no es algo simbólico y que es necesario, porque hay que nacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino de los cielos. Vamos a Marcos 16:16. Jesucristo le dijo a sus apóstoles: ya está resucitado, y les da una misión, les dice, y les dijo: id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. Palabra de Dios. ¿Qué le dijo? Les dio una orden: vayan por todo el mundo, id por todo el mundo. No les dijo: si les parece, si les da la gana, si tienen tiempo. No, fue un mandato. Fue un mandato, le dice: id por todo el mundo, vayan por todo el mundo, proclamando la buena nueva de salvación. ¿Y qué le dice? El que crea ¿y qué? Bautice se salvará. Una hermana me preguntaba: ¿por qué hay que bautizar entonces a los niños? Porque el bautismo es necesario para la salvación. Jesucristo lo dijo: que crea y se bautice se salvará. ¿Está claro? O sea, es un y, es vinculante. Los que trabajamos en tecnología, en programación, entendemos bien la diferencia entre un y un o. Porque Cristo nos dijo aquí: el que crea o se bautice se salvará. No, está diciendo: el que crea y se bautice se salvará. O sea, el bautismo es necesario y la fe también. Y la fe también. Aquí no está el solo fe, porque Cristo está diciendo: el que crea, o sea, fe, y se bautice se salvará. Aquí no está solo fe, sino que viene acompañado: el que crea y se bautice se salvará. Entonces los hermanos no católicos le dicen a uno: pero ahí está el problema, ustedes no pueden bautizar niños porque los niños no pueden creer. Aquí lo importante es que el bautismo es necesario para la salvación. Y el bautismo no es algo simbólico, sino que el que crea y se bautice se salvará. Y empezamos con las citas. Vamos a ver qué hace el bautismo por nosotros para saber si es algo simbólico, ¿verdad? Vamos a ir a Romanos capítulo 6, versículo 3 y siguientes. Dice: ¿o es que ignoráis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos pues con Él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que al igual que Cristo resucitó de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Palabra de Dios. O sea, que el bautismo nos une a la muerte con Cristo, a la muerte de Cristo. El bautismo nos une a la muerte con Cristo para poder resucitar a una vida nueva. Entonces el bautismo no es simbólico, porque el bautismo me une a Cristo. Eso dice San Pablo en Romanos: me une a la muerte de Cristo, de tal forma que yo me uno con Cristo y muero con Él a través del bautismo para nacer a una vida nueva. Hechos 2, del 39 al 40. Cuando Pedro dio la primera predicación después de la venida de Pentecostés, vea lo que dijo Pedro, tremendo. Al oír esto dijeron con el corazón, voy a leer desde el 37. Al oír esto dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro le contestó: convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Palabra de Dios. ¿Para qué hay que bautizarse? ¿Para el perdón de qué?
O sea que el bautismo perdona los pecados. Es lo que la iglesia dice. El bautismo regenera a la persona, perdona los pecados. Entonces el bautismo perdona pecados, perdona nuestros pecados y nos lava y nos limpia del pecado original. ¿Cuál es el pecado original? El pecado original es el pecado en que incurrieron nuestros padres, Adán y Eva. Es un pecado de desobediencia, desobedecieron a Dios y por causa del pecado original fuimos desterrados del paraíso. Y de ahí el ser humano se transmitió de generación en generación el pecado original. Tanto es así que nuestros niños nacen inclinados al pecado. Salmo 51, ¿recuerdan? Mísere. ¿Qué dice el rey David? En pecado me concibió mi madre. Salmo 51. En pecado me concibió mi madre, porque venimos con el pecado original. Y lo podemos leer mucho mejor en Romanos capítulo 5, versículo 12. Vamos a leer. Romanos 5, 12. Por tanto, como por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres, ya que todos pecaron, porque hasta la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa no habiendo ley. Con todo reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero con el don no sucede con el delito. Si por el delito de uno murieron todos, cuánto más la gracia de Dios y el don otorgado por la gracia de un hombre, Jesucristo, se han desbordado sobre todos. Palabra de Dios. O sea, que el pecado original, el pecado de Adán, fue transmitido a todos los hombres. O sea, todos los hombres nacemos con el pecado original. Entonces, el bautismo nos limpia, nos lava, nos perdona del pecado. Por eso dice, participamos de la muerte con Cristo. Ya lo vimos en la cita anterior, en Romanos 6. Estamos viendo todo lo que hace el bautismo. Nos unimos a la muerte con Cristo y entonces nacemos a una vida nueva. Nos perdona de los pecados, nos limpia del pecado original. Estamos viendo que el bautismo no es algo simbólico, que es necesario para la salvación. San Juan 3:5 y Marcos 16:16. Eso es lo que estamos viendo. Lo mismo se da en Hechos 22:16. Pablo en Damasco es exhortado por Ananías a bautizarse para que sus pecados sean perdonados. Hechos 22:16, no la vamos a leer esa. Efesios 5:26. Maridos, desde el 25, para ubicarlo, ya esta cita la hemos leído, que es un cántico a la iglesia. Efesios 5:21 en adelante, ¿se acuerdan? Le dice, maridos, amad vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola mediante el baño del agua, en virtud de la palabra de Dios. O sea, que el bautismo santifica. ¿Dice qué? ¿Para qué? Para santificarla, purificándola mediante el baño del agua. O sea, purifica, santifica. El bautismo purifica, perdona, santifica, nos une a la muerte con Cristo. ¿Le suena eso algo simbólico? Y por medio empezamos el camino a la santidad. Empezamos el camino a la santidad. Por supuesto, recibimos el don del Espíritu Santo. Seguimos leyendo. Otra cita. Gálatas 3:27. Desde el 26 voy a leer. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Lo que os habéis bautizado en Cristo, os habéis revestido de Cristo. Nos revestimos de Cristo cuando nos bautizamos en Cristo, ya que no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.
Y si sois de Cristo, ya sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Palabra de Dios. O sea, el bautismo nos reviste de Cristo, nos une a Cristo, de tal forma de que ya no hay judío ni griego ni nada, todos pasamos a ser hermanos, una sola familia. Lo mismo lo podemos leer en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12. Pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo, así también Cristo. Porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados, para no formar más que un cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Palabra de Dios. O sea, que el bautismo nos incluye al cuerpo de Cristo y nos hace participar de la comunión de los santos. ¿Se acuerdan? El tema de la comunión de los santos, que se ve en capítulo 12, versículo 12 en adelante, en donde participamos no solo de las gracias de compartir entre los santos del Señor en la iglesia de Jesucristo, sino de participar también de los bienes celestiales que nos transmite la familia de Dios desde el cielo. Comunión de los santos. O sea, el bautismo me une a la iglesia, al cuerpo místico de Cristo. Me une a Cristo, me injerta a Cristo, me perdona el pecado, me une a Cristo en la muerte para resucitar con Él a la vida. ¿Les suena a ustedes eso algo simbólico? Ahora viene solo bueno. Tito 3:5. No, hermano, es que como somos salvos solo por la fe, el bautismo nos salva. Él nos salvó, no por obras de justicia que hubiésemos hecho nosotros, sino según su misericordia, por medio del baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo. Palabra de Dios. O sea, somos salvos por medio del baño de regeneración. O sea, por el bautismo, no solo por fe, el bautismo es necesario. Tito 3:5, apréndaselo, hermano, eso tiene que aprenderse. La otra solo bueno. Primera de Pedro, un poquitito más adelante ahí mismo, capítulo 3, versículo 20. Y en otro tiempo, incrédulos, cuando les esperaba la paciencia de Dios, en los días en que Noé construía el arca, en los que unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvados a través del agua. A esta corresponde ahora el bautismo que os salva, y que no consiste en quitar la suciedad del cuerpo, sino en pedir a Dios una buena conciencia por medio de la resurrección de Jesucristo. Palabra de Dios. El bautismo que ahora os salva. Mire, hermano, es que somos salvos solo por fe. Ah, hermano, es que San Juan 6:54 dice: que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. El cuerpo de Cristo salva. Ah, hermano, es que Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20 y siguiente nos dice: el bautismo que ahora os salva. Todo requiere fe, por supuesto. Todo requiere fe. Pero la fe es un regalo de Dios, y el bautismo también. Y la Eucaristía también. Es que no podemos agarrar un texto fuera de contexto, porque si no tenemos un pretexto. Pero hermano, es que Marcos 16:16 dice que el que crea y se bautice se salvará. ¿Cómo va a creer un niño? Antes de responder esa pregunta, yo quiero decirle que los padres apostólicos, o sea, los padres de la iglesia, los que recibieron la fe directamente de los apóstoles, creían en el bautismo. Teófilo de Antioquía, siglo II: el agua bautismal engendra los peces, o sea, los cristianos. Acuérdense que eran llamados peces, piscis. Como las aguas primitivas engendraron un día los peces.
San Irineo, siglo II. He aquí lo que nos asegura la fe, tal como los presbíteros, discípulos de los apóstoles, nos lo transmitieron. Lo primero de todo recomienda que nos acordemos de que hemos recibido el bautismo para el perdón de los pecados, en el nombre del Padre y en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Espíritu Santo. Siglo II, bautismo que perdona pecados. Orígenes, siglo III. Bueno, este es de los niños. Los niños son bautizados para que sus pecados sean perdonados. San Agustín, en el siglo IV, el Señor nos ha renovado en el bautismo y hemos sido hechos hombres nuevos. San Justino Mártir, primera mitad del siglo II. Este baño se llama iluminación, porque quienes reciben esta enseñanza prebautismal, su espíritu es iluminado. San Gregorio Nacianceno, siglo IV. El bautismo es el más bello y magnífico de los dones de Dios. Lo llamamos don de gracia, unción, iluminación, vestidura de incorruptibilidad, todo lo que hemos visto en las citas, baño de regeneración, sello y todo lo más precioso que hay. Don, porque es conferido a los que no aportan nada. Gracia, porque es dado incluso a los culpables. Bautismo, porque el pecado es sepultado en el agua. Unción, porque es sagrado y real, como los que son ungidos. Iluminación, porque es luz resplandeciente. Vestidura, porque cubre nuestra vergüenza. Baño, que porque lava, y sello, porque nos guarda y es signo de la soberanía de Dios. Y tengo muchos más, pero lo vamos a dejar ahí. Un resumen hizo San Gregorio Nacianceno en el siglo IV, porque la iglesia ha creído que el bautismo no es algo simbólico, sino que regenera, transforma, cambia, renueva, perdona, injerta. Y ahora sí, ¿cómo va a creer un niño? Los padres, los padrinos se comprometen a creer por el infante. A creer por el infante. Los papás son los que ponen la fe para que el hijo sea aceptado en el momento del bautismo. Y los padres y los padrinos se comprometen a que ese niño crezca en la fe. Yo le decía a un hermano no católico, es que lo que decía Arjona, ¿verdad? Me bautizaron y a mí no me preguntaron. Entonces los hermanos no católicos dicen lo mismo. ¿Cómo lo van a bautizar niños si uno no es consciente? Tiene que tener fe, tiene que entender lo que está recibiendo. Y yo le digo, hermano, dígame una cosa, ¿usted le aplicó las vacunas a su hijo cuando nació? ¿Sí? ¿Y por qué? Él no entendía lo que usted le está dando. Porque usted lo manda a la escuela. Él no entiende lo que usted está haciendo. Es que los padres deciden si el bautismo regenera, si el bautismo es una gracia, si el bautismo nos injerta en el cuerpo místico de Cristo, si el bautismo nos salva, ¿por qué yo voy a privar a mi hijo de que reciba eso? Si la mayor gracia que podemos recibir es tener la salvación del Señor, vivir en gracia del Señor, ¿por qué le voy a privar yo a mi hijo de que él reciba esa gracia? Porque él no lo entiende. Nosotros los papás decidimos por los hijos. Si fuera así, dígame una cosa. Si usted ora por un chiquito que tiene 1 año, 2 años, 3 años, porque está enfermo, y se sana, él no tiene fe. ¿Por qué fe se sanó? Es una gracia, es un don, es un regalo de Dios. Y como yo le digo a un hermano no católico, a ver hermano, deme una sola cita en que diga que los niños no deben bautizarse. Dime una sola cita. Yo siempre he encontrado que el Señor dice, dejad que los niños vengan a mí, porque el reino de los cielos les pertenece. ¿Por qué lo voy a privar yo del bautismo, del sacramento del bautismo? Hermano, deme usted una sola cita en donde diga que se deben bautizar a los niños. Con mucho gusto. Hechos 2, el famoso versículo 40. Pedro les contestó, convertíos y que cada uno de nosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, pues la promesa es para vosotros y para vuestros, ¿qué dice ahí? Vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor Dios nuestro. Palabra de Dios. ¿Hay alguna excepción ahí para los hijos? ¿Y para qué? Para vuestros hijos. ¿Hay alguna excepción ahí? Excepto los chiquitos, dice ahí. Ahí dice excepto los chiquitos.
¿Dice eso? ¿Verdad que no? Y si encontramos citas en donde la fe de una persona puede salvar a otra. ¿Dónde? Primera de Corintios capítulo 7 versículo 14. Oiga lo que dice. Pablo dijo, Primera de Corintios 7, 14. Pablo dijo, el marido incrédulo, ¿el marido qué? Incrédulo, o sea, el que no tiene fe. El marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 7 versículo 14. O sea, que la fe del cónyuge logra la salvación del otro cónyuge. San Mateo 8, 5 es el pasaje del centurión romano. Al entrar en Cafarnaúm se le acercó un centurión y le rogó diciendo, Señor, mi criado yace en la casa, paralítico, con terribles sufrimientos. Dícele Jesús, yo iré a curarle. Replicó el centurión, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Bajo mi techo basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque también yo, que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes, y digo a este, vete y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían, os aseguro que en Israel no he encontrado a nadie con una fe tan grande. Y os digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se pondrán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras que los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y rechinar de dientes. Y dijo Jesús al centurión, anda, que te suceda como has creído. Y en aquella hora sanó el criado. ¿Por la fe de quién? ¿Se puede o no se puede? Lo mismo pasa en Mateo 15, 21, que la hija sana por la fe de la cananea. Lucas 7, 1 sucede lo mismo. Di una palabra tuya y bastará. El bautismo viene a reemplazar la circuncisión judía del Antiguo Testamento. Y la circuncisión judía estaba a los 8 días de nacido. Génesis 17, 10 nos dice, esta es mi alianza que habéis de guardar entre yo y vosotros, también tu posteridad. Todos vuestros varones serán circuncidados. Os circuncidaréis la carne del prepucio, y eso será la señal de la alianza entre yo y vosotros. A los 8 días será circuncidado entre vosotros todo varón, de generación en generación, tanto el nacido en casa como el comprado con dinero, a cualquier extraño que no sea de tu raza. Palabra de Dios. Para poder ser parte y hacer alianza con el Señor, había que circuncidarse. Y si algún extranjero quería ser parte del pueblo judío, tenía que circuncidarse. Entonces pasaba a ser parte del pueblo elegido de Dios. Prefigura, ¿qué decíamos? El Antiguo Testamento prefigura el Nuevo Testamento. Y la circuncisión, en la circuncisión le ponían el nombre al niño. Le ponían nombre al niño. ¿Dónde podemos ver eso? Ok, lo vamos a ver en San Lucas 1:59. Rápido, vamos a San Lucas. Al 8º día fueron a circuncidar al niño. Estamos hablando de Juan el Bautista. Al 8º día fueron a circuncidar al niño y querían ponerle el nombre de su padre Zacarías. Pero su madre, tomando la palabra, dijo, no, se ha de llamar Juan. Palabra de Dios. O sea, cuando lo circuncidaban le ponían el nombre. La misma idea, Lucas 2:21. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, se le puso el nombre de Jesús, el que le dio el ángel antes de ser concebido en el seno. Palabra de Dios. Yo me imagino a los del Antiguo Testamento. ¿Cómo lo vamos a circuncidar a este chiquito si él todavía no entiende? ¿Cómo lo vamos a hacer parte del pueblo judío? Él no, esperemos que tenga 16 años para poder circuncidarlo. No, Señor.
Usted quiere ser parte del pueblo elegido de Dios, parte de Israel, que simboliza la iglesia, la Israel celestial, la esposa de Cristo. Circuncídese, papá, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ahí no era optativo, sino imperativo. Había que circuncidarlo. Y oiga como lo dice San Pablo en Colosenses 2:11. Voy a leer desde el nuevo. Porque en él reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente, y vosotros alcanzáis la plenitud en él, que es cabeza de todo principio y de toda potestad. En él también fuisteis circuncidados, no con circuncisión quirúrgica, sino mediante el despojo del cuerpo carnal, por la circuncisión en Cristo, sepultados con él en el bautismo, con él también habéis resucitado por la fe en la fuerza de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Palabra de Dios. Hace una comparación de la circuncisión con el bautismo. O sea, que para el nuevo pueblo de Dios, para ser parte de la iglesia, vimos que era para ser parte, en el Antiguo Testamento, ser parte de la Jerusalén, ser parte de Israel, ¿verdad? La circuncisión. Pero para el nuevo pueblo de Dios, para ser parte de la iglesia, para estar injertados con Cristo, para hacer el bautismo. Y como en el Antiguo Testamento se hacía a los 8 días, nosotros los católicos apenas tenemos un tiempito después de nacer, inmediatamente buscamos el sacramento del bautismo para que nuestro hijo sea parte del pueblo de Dios y sea parte del cuerpo místico de Cristo. Hermano, es que Jesucristo se bautizó a los 33 años. Jesucristo se bautizó a los 33 años. Pero es que el bautismo, 30, perdón. Pero es que el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que dicha que vino, mano. Pero es que el bautismo de Jesucristo no es, el que recibió a Jesucristo es el bautismo de Juan, y no es el bautismo cristiano, el bautismo de Jesucristo. Eso usted lo puede leer en Hechos 19, versículos 1 y 7. Ocurrió que mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas y llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos. Le preguntó: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando abrazasteis la fe? Ellos le contestaron: pero si nosotros no hemos oído decir siquiera que haya Espíritu Santo. Él replicó: pues ¿qué bautismo habéis recibido? El bautismo de Juan, respondieron. Pablo añadió: Juan bautizó con un bautismo de conversión, diciendo al pueblo que creyeran en que había de venir después de él, o sea, en Jesús. Cuando oyeron esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole Pablo impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y se pusieron a hablar en nuevas lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Palabra de Dios. Entonces el bautismo de Jesús no es el mismo bautismo, ¿verdad?, que nosotros recibimos el cristiano. Es el bautismo de conversión. El bautismo de Juan, Jesucristo lo hizo a los 30 años, ¿verdad? A los 30 años. Pero nosotros no recibimos el bautismo de Juan, sino que nosotros recibimos el bautismo en el Espíritu Santo que trajo nuestro Señor Jesucristo, que el que nazca del agua y del Espíritu, ¿verdad?, puede entrar al reino de los cielos. ¿Cómo la confirma? Acuérdese que el sacramento del bautismo en la Iglesia Católica para nosotros tiene 2 partes, ¿verdad? El sacramento de la confirmación es complemento del sacramento del bautismo. Una vez que el infante crece, una vez que el infante tiene uso de razón, ya él sí va a decir: sí, yo creo, Jesucristo, mi Señor y Salvador, y recibe la confirmación en el Espíritu. Pero el bautismo de infantes también recibe el Espíritu Santo, se injerta en la fe, o sea, igual. Se puede usar como sacramento de la confirmación también, o sea, es una cita que usted puede utilizar. Correcto, pero aquí se está viendo claramente la diferencia de que hay un bautismo de Juan y que hay un bautismo en el Espíritu. Es correcto. Si hubiera sido literal, es muy bueno, voy a repetirlo para que quede grabado. Si hubiera sido literal, o sea, si queremos cumplir exactamente con el bautismo que hizo Jesús, entonces deberíamos de ayunar 40 días y 40 noches. Que venga y nos tente Satanás y después nos podemos bautizar.
Jesucristo no, Él lo hizo por obediencia, Él no necesitaba circuncidarse tampoco. Acuérdese que Jesucristo cumplió perfectamente la ley, porque si no hubiera pecado. Él cumplió perfectamente la ley, ¿verdad? Y después Él vino no a abolir la ley, sino a darle su verdadero cumplimiento. ¿Se acuerdan? Yo no he venido a abolir la ley, sino a darle su verdadero cumplimiento. ¿Estamos? Sí, si se quiere, el pecado original es el menos pecado de todos los pecados, porque es un pecado involuntario. O sea, es algo que usted recibe por Adán y Eva. Entonces dicen, ve, si no hubiera sido por Adán y Eva, pero si nosotros hubiéramos sido Adán y Eva, hubiéramos hecho lo mismo, ¿verdad? Sí, ese es el bautismo de Juan, acuérdese. Ahora, los primeros bautismos que habían, donde había un río, se hacía en río. O sea, eso no hay ningún problema. De hecho, en las iglesias, en las grandes catedrales, está la pila bautismal, en donde la persona puede entrar toda, ¿verdad? Pero conforme fue creciendo la iglesia, y ante la ausencia de ríos, ¿verdad? Porque hay lugares en el mundo que no tienen ríos, ¿verdad? Entonces, ante la ausencia de ríos, tampoco íbamos a ir a buscar un río. No, la iglesia discernió, y esto desde el tiempo de los apóstoles, discernió que podía ser por aspersión. Lo importante es decir la fórmula, y que el agua, que haya agua y que caiga sobre la cabeza de la persona. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo le decía a un hermano, hermano, ¿cuándo fue que leyendo Hechos 2, ¿verdad? Que se convirtieron, ¿cuántos? 3,000, sin contar mujeres ni niños, siempre cuentan los hombres, acuérdense, 3,000. Entonces, ¿cuántos podían ser? No sé. ¿Cuántos habían ese día en el cenáculo? 12, digamos que 72, 120. Se dice, en 120 usted cree que puedan haber, dice que ese día se adherieron cerca de 3,000 a la iglesia. No dice que hubiera un río, que todo el mundo, imagínense, hubieran pasado 2 o 3 días bautizando a todo el mundo ahí en el río. Estamos hablando de 3,000 personas, mi hermano. Lo más probable, dicen los estudiosos, los exégetas de la escritura, es que ese bautismo fue por aspersión, desde el momento mismo del nacimiento de la iglesia. Era sábado y no podían caminar más de media hora. ¡Ay, qué buen detalle! Era sábado y no podían caminar más de media hora, y el Jordán, que era el que estaba más cerca, estaba a 1 hora. Y ahí dice que ahí mismo se adherieron 3,000. ¿Cómo hicieron? Fue por aspersión. Sí, hay bautismos de familias enteras, y aunque no muestre los niños, en aquel tiempo todas las familias tenían niños, la gran mayoría, porque no habían anticonceptivos. Entonces, en ese tiempo, hermano, cuando Pablo bautizaba, cuando bautizaron a la familia Cornelio, Pedro, entonces ahí estaba toda la familia, criados y todo el mundo. Esa era una huilada. Y dice que ahí bautizaron y que el Espíritu Santo cayó, ¿verdad? Que el Espíritu Santo cayó y descendió sobre ese lugar. Ustedes pueden investigar mucho más, hay muchas citas más. Lo importante es que yo creo que ya quedó la idea. En Él, que es el primogénito de toda la naturaleza, son creadas todas las cosas nuevas. Los hermanos se llamaban, ya le voy a decir cómo se llaman, los abaptistas. Los abaptistas fueron los que empezaron a rebautizar. Rebautizar no es bíblico, es contra la palabra de Dios. Efesios 4, versículo 4 dice: un solo cuerpo, un solo espíritu, como una es la esperanza a la que habéis sido llamados, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, palabra de Dios. Así que muchos hermanos que se van de la iglesia y se rebautizan, están más bien en contra de la palabra de Dios, porque ese bautismo es válido. Efesios 4:4. Efesios 4:4. ¿Qué hicieron ellos? Los que se separaron y volvieron a bautizar. ¿Cómo se separaron? Ellos mismos agarraron agüita y dijeron: yo me bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El primero que se separó. Un solo bautismo, una sola fe. En las tumbas, en los epitafios de las tumbas de los cristianos, en las cavernas, en Roma, encontramos los siguientes detalles. Nacido con el nombre de Pascasio Severo, el jueves de Pascua, día anterior a las nonas de abril, quien vivió 6 años, recibió la gracia el 11 de las calendas de mayo y depuso sus albas bautismales en el sepulcro la octava de Pascua. Testimonio arqueológico de que se bautizaba a los niños de los primeros siglos, tumbas de los primeros siglos. Aquí está puesta veneriosa, recién bautizada, que vivió 6 años. Finó el 8 de las idus
de agosto. A Domicio Inocente, recién bautizado, que vivió 3 años, 3 días. Orígenes, en el siglo III, en sus comentarios a la carta de San Pablo a los romanos, escribe que la iglesia ha recibido de los apóstoles la tradición de bautizar a los niños. Te damos gracias, Padre Celestial, Padre amado, por esta enseñanza, este tema que hemos recibido hoy, tan riquísimo, Señor. Gracias, Señor, por la verdad completa que has dado a tu iglesia, Señor. Gracias, Señor, porque hoy entendemos y hoy sabemos, Señor, de que el bautismo es necesario para la salvación y para crecer en esa gracia. Te damos gracias, Señor, porque has asistido a tu iglesia desde el tiempo de los apóstoles. Y durante más de 2000 años hemos bautizado, Señor, a los niños. Oh Señor, te damos gracias porque nos has permitido meditar en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que muchos hermanos escuchen este mensaje. A hermanos no católicos, Señor, para que tú les llenes de tu Santo Espíritu. Sabemos que son hombres fieles, que aman la palabra de Dios. Te pedimos, Señor, que sean capaces de amarla completamente, totalmente, no por partes, sino completa, conforme a la revelación que tú has dado a tu iglesia, porque tú lo prometiste en San Juan capítulo 16, versículo 13, que darías el Espíritu Santo y nos llevarías y nos llevas a la verdad completa por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para mayor información, visite la página www.conociendolaverdad.org y a los teléfonos 22 21 55 81 o 22 23 91 90. Para llamadas desde el exterior, agregue el número 506.